político Chile Feminista. Oye, ¿cómo están? Hola, muy gracias por la, Muy mojado, mucho gracias por frío. la invitación. Sí, un poquito, bueno, un poquito mojado, el día está bastante frío, con mucha lluvia. Y acá se largó a llover a las 3 de la tarde, no antes, digamos, 2:30 de Sí, la tarde. nosotros veníamos de Santiago, así que nos tocó en la carretera ahí la lluvia, pero bien, llegamos bien. Agradecemos la invitación, el primer medio de acá de Rancagua que nos cubre. Nosotros hoy día estamos en el proceso de legalización de la estructura partidaria. Si bien fundamos el 4 de julio del año pasado, hubieron algunas irregularidades desde el servicio electoral, eso significó un retraso en este proyecto político, tuvimos que presentar un recurso con abogados, reclamación, recurrir al Consejo de Transparencia, pero finalmente se falló a favor nuestro y desde el 25 de abril de este año se ratifica la fundación del Partido Político Chile Feminista y empezamos el proceso de legalización a nivel nacional. Y hoy día un poco la idea y la posibilidad de estar en este espacio es como poder contarle en qué consiste este proyecto, cuál es su fundamentación ideológica, cuál es nuestra mirada de lo político y cómo pretendemos insertarnos en el espacio público, como eso, a grandes rasgos. ¿Cuáles son los principios de Chile Feminista? Mira, el Partido Político Chile Feminista, en términos de su fundamentación ideológica, se constituye a partir de la teoría política del feminismo, desde una perspectiva profundamente crítica, donde se hace un análisis del devenir histórico a partir de los diversos fundamentalismos que coexisten y la violencia estructural que de alguna manera nos daña y nos toca a todos y que también todos la reproducimos en el cotidiano a través de nuestras diferentes prácticas sociales y culturales. En el mundo machista, digamos. Nosotros preferimos hablar de mascultismo más que de machismo, porque queremos hacer, ahí voy a hacer un alcance en términos conceptuales, porque creo que hemos mal empleado el concepto de machismo. El concepto de machismo, si yo hablo de machismo, lo que estoy haciendo es poner al sujeto masculino en una lógica igual a las otras especies de animales. Entonces lo que yo estoy de alguna manera digo que su violencia es algo natural porque responde a un componente de su especie. Nosotros decimos, a ver, hagamos un alto, porque nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, no somos violentos por naturaleza, sino por entrenamiento. Y eso es culturalmente. Entonces, que nuestra respuesta al medio y nuestra forma de relacionarnos con los otros, con las otras, en lo afectivo, en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo social, responde a un entrenamiento cultural, a un aprendizaje. Y eso a través de diferentes agentes socializadores. ¿Cuáles son los agentes socializadores? La familia, la escuela, la iglesia y todas las instituciones o espacios que hacen parte de nuestra vida. Desde esa perspectiva, culturalmente lo que se hace es reproducir una sociedad que es profundamente violenta, que se relaciona desde una lógica jerárquica, vertical, donde existe una negación del otro en su dimensión humana y se superponen unas categorías sobre otras. Y en esta superposición lo que hay es una superposición del masculino, del sujeto masculino, por eso nosotros hablamos más de mascultismo en términos de partido político Chile Feminista, nosotros hablamos de mascultismo porque rescatamos un concepto, corrígeme Héctor, de los años 30, 40. Del 20 al 40, Del 20 al un 40. concepto elaborado por la novelista Marta Brunet, donde elabora el concepto de mascultismo y el abordaje, o sea, el rescate epistemológico histórico que se hace en la fundamentación ideológica es dar cuenta de cómo es construida la sociedad chilena, de cómo es construida la identidad masculina, de cómo es construida la identidad femenina, de qué pasa con la negación, o sea, qué acontece con respecto a la negación que trasciende las generaciones y trasciende las capas sociales. ¿Ustedes parten de la premisa, perdón, de que estamos insertos en una sociedad violenta? Donde profundamente violenta, pero esa violencia se ampara desde una violencia cultural, desde una violencia estructural. O sea, no parece visible, donde la violencia directa, nosotros, en la violencia directa, es fácilmente verificable, porque un golpe, o sea, una cachetada, es violencia psicológica explícita.
hay cosas que dependen de las superestructuras donde la violencia en sí funciona dentro de una jerarquía entreverada y donde se asumen ciertas posiciones, ciertos roles, o sea, hay relaciones interpersonales y hay relaciones interinstitucionales. Y no solamente tiene que ser violencia física. No solamente, claro. Exacto, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de violencia física, es mucho más fácil. O sea, un moretón, un golpe, De repente es preferible un golpe que una violencia psicológica constante, digamos. Pasa que la violencia física, al ser visible, tú la puedes denunciar más fácilmente. La psicológica pero la violencia psicológica es más compleja de comprobar, es más difícil, es más subjetiva, porque aquello que yo digo, aquello que yo enuncio, no todas las personas lo vamos a percibir de la misma manera, no lo vamos a recepcionar igual y no nos va a hacer el mismo daño. Por ejemplo, te voy a hablar de lo personal para no... voy a dar un ejemplo personal. Yo tengo un hijo, mi hijo tiene 12 años y estudia en un colegio, y hace unos meses atrás, este año, la profesora, jefe de inglés, los tuvo de pie 1 hora completa en silencio, de pie, porque les dijo que eso ella lo hacía para que ellos se dieran cuenta de lo que vivía un profesor que tenía que estar de pie todo el día, haciendo clase. Y ella lo puso de pie y sin poder hablar 1 hora completa de clase. Para algunos apoderados lo percibieron como una medida disciplinaria que estaba correcta porque era para que ellos aprendieran a tener respeto. Para otros apoderados como yo, no. Era una situación profundamente violenta que no era justificable de ninguna manera, porque el aprendizaje de ninguna forma y el entendimiento entre los seres humanos, independientemente del espacio en el que estemos situados, debe ser mediante el diálogo, siempre mediante el diálogo, siempre dentro de un marco de respeto, y no puede existir en el espacio educativo ninguna forma de humillación, de maltrato, y nada que se asemeje a una experiencia tortuosa. ¿Y cómo justificas tú la violencia de los menores de edad en los colegios? No, yo no justifico la violencia. Yo siento que, ya que estamos hablando del colegio, siento que lo que los niños están haciendo hoy día, porque son niños y jóvenes, es una reacción, es una respuesta reactiva a una instrumentalización de determinados sectores políticos, porque sí siento que hay un grupo de adultos que hoy día maneja esa situación y instrumentaliza a los niños, porque niños y jóvenes, seamos súper honestos, somos adultos y nosotros sabemos que ellos no tienen ni las competencias en términos lingüísticos, cognitivos, ni el desarrollo, ni la comprensión del mundo para tener absoluta claridad de los actos que están cometiendo, porque lamentablemente son situaciones que los ponen en riesgo, a sí mismos ponen en riesgo al entorno educativo, imposibilitan el ejercicio de la libertad en el proceso de aprendizaje de sus pares, pero te insisto, yo siento de nuestra mirada y en la mía, en lo particular, en lo subjetiva, que tiene que ver con una cuestión de instrumentalización de adultos. Y ahí sí es complejo porque estamos hablando de adultos que no tienen respeto del proceso de estos jóvenes y los utilizan para superponer determinadas plataformas políticas, y eso nos parece absolutamente censurable. De repente es como escuchar a viejos chicos, ¿sí? Con una grabación constante en los discursos políticos que dan los niños de repente y que son discursos de personas adultas, digamos. Sí, pero sin reflexión, porque yo también los he escuchado. Son como mecanizados, digamos. Son automatización. Son discursos, sí, son discursos aprendidos de memoria y reproducidos, donde no hay un espacio al diálogo. Y es triste, es triste que nosotros hoy día como sociedad seamos tan adultocentristas, tengamos tan poco respeto por nuestros niños, por nuestros jóvenes y tan poco respeto por nuestros ancianos también. Porque si hoy día nos hemos vuelto una sociedad profundamente, no solo individualista, sino que adultocentrista, centrada en nuestro ego desde lo inmediato. Y desde lo inmediato no alcanzamos a ver las otras formas de ser y estar en el mundo. Un poco Chile Feminista es un partido político que nace para dar respuesta a esta violencia estructural. ¿Y cómo nace y cómo piensa dar respuesta a esta violencia estructural? Nosotros decimos, a ver, si nosotros tenemos una lectura profundamente crítica y reflexiva del devenir histórico, de estos constructos culturales, hegemónicos, verticales, la propuesta desde la teoría política feminista es a una interrelación
desde lo político, lo social, lo cultural, lo humano, lo afectivo, en todas las dimensiones de la vida, ya no desde la simetría del poder, no desde esta jerarquía, sino desde una profunda horizontalidad. Entender al otro en su legítima dimensión humana dentro de, efectivamente, un marco de respeto. Ya no desde la negación, no desde la imposición, no desde una verdad absoluta y no desde la denostación ni la negación. Y entendemos que toda forma de violencia, y esto que se entienda súper bien, toda forma de violencia es una expresión de la negación del otro, de la libertad del otro. Cualquiera que lee Chile Feminista podría pensar que es un partido básicamente de mujeres, ¿o no? Si lo lee a tontas y a locas, digamos. O sea, si lo lee rápido, Chile Feminista, debe ser un partido político de puras mujeres. Y eso no es así. Hay que dejarlo también súper claro, digamos, porque aquí todos podemos interpretarlo de la manera de la cual uno piensa individualmente, digamos. Sí, mira, te agradezco muchísimo por hacer el alcance, porque efectivamente el Partido Político Chile Feminista es una organización política en formación que contiene, o que participamos hombres y mujeres. Entender que el feminismo en ninguna parte aquí hay que ser súper serio y responsable en términos de lo que es la teoría política, social, filosófica. En ninguna parte habla de la exclusión de los hombres o habla de levantar una teoría eliminando a la mitad de la humanidad. Lo que hace, insisto, es tener una reflexión crítica de esta estructura culturales, sociales, verticales, donde existe una lógica de dominación del hombre por el hombre, donde la mujer junto a los niños somos el último eslabón y las víctimas de las peores formas y las más brutales de violencia, pero los hombres también son víctimas de violencia en nuestra sociedad, Así de es. diferentes formas de violencia. Sí. Entonces lo que hace el feminismo es decir, bueno, tenemos esta lectura crítica, pero al mismo tiempo somos propositivos en establecer interrelaciones, ya no, insisto, desde la asimetría del poder, sino desde la horizontalidad con un profundo respeto. Y este es un proyecto político que se construye entre hombres y mujeres, porque lo que nosotros estamos apelando es a un cambio cultural, un cambio de paradigma, una transformación social, y eso requiere de la voluntad y de la participación directa de la inmensa mayoría, si no todos, más bien dicho, de todas y todos los ciudadanos de nuestro país, de todos quienes habitamos este país y el continente, sí, ¿por qué no decirlo? La idea es poder expandir esta mirada hacia el continente, de Chile hacia el continente. Ustedes hablan de una transformación social, ¿cierto? Sí, Política y cultural. social. Hablan también de una transformación política en sí, por lo que está pasando hoy día con la política a nivel de país. Sí. Claro, con respecto a lo que pasa con los sectores ¿Son críticos políticos, de la política a nivel país? nace desde una profunda crítica a los diferentes sectores políticos, pero nace con una crítica propositiva, constructivista. ¿Por qué? Porque se tienen que aunamos ciertos criterios de análisis donde se hacen ciertos reparos históricos, ciertos reparos culturales, ciertos reparos sociológicos, porque damos cuenta de un diagnóstico de país. ¿En qué momento lo público dejó de ser público? ¿En qué momento lo privado se superpuso? ¿En qué momento lo privado se superpuso al espacio de lo público? ¿En qué momento operó de tal manera el principio de subsidiariedad que hoy día ha delegado lo irrestrictamente público, que es el espacio democrático donde todos construimos un Estado-nación y todos somos parte? Entonces, por lo tanto, la crítica que nosotros establecemos, que es permanente en nuestra fundamentación ideológica, hace hincapié en lo público, hace hincapié en este espacio de cómo construimos democracia al interior de nuestro país. Y para construir democracia tenemos que unir una diversidad de miradas, desde las diferencias de clase, desde las diferencias de género y desde las diferencias de los diferentes grupos étnicos, y que se entienda bien ese tema. Porque en este momento lo que hay es una superposición. Por ejemplo, si uno lo ve reflejado de qué entiende la gente por diferencia de género, de qué entiende las personas por teoría feminista, de qué entienden la práctica por un discurso feminista. Por ejemplo, como tú lo decías anteriormente, uno al leer Chile Feminista, uno dice, adscriben las mujeres de Chile, van a escribir las mujeres. Pero si hubiéramos querido que escribieran solamente las mujeres de Chile, le ponemos Chile Femenino. Y no Chile Feminista, y aludimos a una teoría política.
Por eso Entonces te ahí dije, cuando la uno clave lee es a el tontas y a paradigma. locas, Claro. sin analizar el Y es concepto, un buen reparo que el que tú puede, estableces. puede pensar que es prácticamente un partido para mujeres. Y hace un súper buen alcance porque yo siento, y nosotros dentro de nuestra colectividad partidaria a nivel nacional, en nuestras conversaciones, nosotros sentimos que de alguna manera, si bien ha sido tremendamente positivo instalar en el escenario político, discursivo, el feminismo y la problemática de violencia de género, sobre todo del último año, también es cierto que malamente en las redes sociales se masificó y se superpuso muy fuerte la idea de que el feminismo pareciera ser una cuestión que es solo de mujeres. De hecho, hay una corriente feminista o que se llama feminista, que viene de los años 70, que se llaman y se denominan separatistas, que piensan en su lectura desde su perspectiva subjetiva, en lo más personal, piensan que el feminismo es una cuestión de solo mujeres y que habría que dejar a los hombres al margen de estas prácticas políticas, ya que ellos durante siglos nos mantuvieron recluidas o sometidas y imposibilitadas de participar de los diversos espacios. Pero quiero aclarar que esa es una corriente muy, muy mínima, muy pequeña, que no ha tenido mayor proliferación a nivel mundial, que por lo demás no es a lo que escribimos la mayoría de las feministas a nivel mundial. Y digo feministas y feministas, me refiero a hombres y mujeres, porque a nivel mundial habemos hombres y mujeres, y insisto, es una teoría política, filosófica, que plantea el poder ya no desde la simetría, sino que las relaciones desde la horizontalidad, desde la igualdad. Desde la igualdad con respecto a las legítimas diferencias, porque a veces hay bromas que hacen y que dicen, oye, pero a ver, yo las quiero ver cargando un saco de cemento. Y yo le digo, sí, mira, puede que lo podamos hacer, nos va a costar un poco más porque Vamos a cargar uno chiquitito, en digamos. realidad Claro. nuestra estructura Es muy física diferente. es diferente. Muy diferente. Sí, le dije, pero es que la igualdad no se trata de eso, po. Es que la Porque yo gente te podría decir ignorantemente entonces, lo ve ignorante, básicamente por un tema físico. ¿y por qué yo hago el alcance para que sea más ilustrativo para todos los radioescuchas en su casa? Porque el feminismo no es eso, el feminismo es entender y respetarnos desde la diversidad, desde las distintas maneras de ser y estar en el mundo, desde cómo yo me siento, porque eso es absolutamente legítimo. Ser, estar en el mundo, vestirme y presentarme en el escenario es mi legítimo derecho. Y como tú quieras, digamos. Y como tú quieras. Y como te sientas. Y eso dentro de un profundo respeto desde todos. Y eso es lo que en el feminismo hace. El feminismo dice, oye, basta, porque cada quien tiene el legítimo derecho a avanzar en su libertad personal, entendiendo que esta no afecte la libertad del otro, el marco de respeto en la interrelación humana. Estamos Eso conversando como muy con generales. Variña Aravena y Héctor Aravena, fundadores y de la directiva del partido político Chile Feminista, 528. Vamos a la pausa y volvemos en la 99.5. Son las 5 de la tarde, 28 minutos. Hola, soy Fernando Alarcón y cuando conocí la historia de Miriam Santana